Pues muchas gracias, presidenta. Y en primer lugar, bienvenido, señor López, a esta comisión de investigación. Para empezar, quisiera que situase un poco su situación profesional. Usted es director de Servicio de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Obras Públicas. ¿Cuántos años lleva en ese puesto? ¿Quién lo nombró? ¿Qué otros puestos ha ocupado? ¿Desde cuándo es funcionario? A ver, pues yo soy funcionario desde septiembre del 2000. Estuve interino 5 años, en 2005 ya saqué la oposición y en 2007 me nombraron jefe de sección de proyectos. Luego, en 2011, me nombraron ya director de servicio, fue con Anaya Astiz, y desde entonces he estado de director de estudios y proyectos. He estado con toda la legislatura desde 2011 hasta ahora. Muy bien. Usted tiene el mismo nivel que el que tenía el señor Polo. En primer lugar, ¿le sorprendió que le nombraran director de servicio? Se lo digo porque tengo entendido que durante unos años el señor Polo estuvo, permítame la expresión, dando la lata con su brillante currículo, pero hasta que no llegó el señor Ciriza al departamento no se le hizo demasiado caso, no se le nombró nada. Cuando llegó el señor Ciriza, sí que había otra persona de directora del servicio y se fue a transportes, entonces pues buscaron a otro ingeniero. Estuvieron mirando a Jesús Polo, ingenieros de caminos e ingenieros de obras públicas, y al final nombraron a Jesús Polo. No me sorprendió. ¿Usted sabe si en el Servicio de Nuevas Infraestructuras se produce alguna reacción negativa cuando nombran de director al señor Polo? Tengo entendido que hay personas que se van, otras les cesan, según dijo aquí el señor Polo, porque le faltaron al respeto. ¿Se habló del tema en el Departamento de Cohesión? ¿Fue conocedor de esta situación? Sí, era conocedor. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues exactamente no sé lo que pasó, porque la persona que se fue como directora de servicio se fue a transportes, como he dicho, y luego lo nombraron a él. Luego yo no sé qué más pudo pasar. Sabes, eso sí, que al señor Polo le prolongaron por ley su vida laboral durante 3 años. Sí. ¿Conoce algún caso similar en la Administración? ¿Qué se comentaba en el Departamento acerca de esta situación, por lo menos tan especial? Pues se comentaba un poco de todo, pues tampoco sorprendía, porque aunque sí que somos bastantes ingenieros, tanto de caminos como de obras públicas, pues últimamente ha bajado el número de estos ingenieros, entonces pues lo nombraron a él y ya está. Bueno, la razón que se repite en la justificación que se nos ha enviado con respecto a su renovación, la razón que se esgrime para que se refleje en las leyes, es que era imprescindible su presencia debido a la naturaleza e importancia de los proyectos que estaban a su cargo. Eso es lo que se pone literalmente. ¿Cree usted como profesional que era realmente así? ¿Los proyectos no hubieran salido si el señor Polo se va a su casa a los 70 años, tal y como dice la normativa vigente, y se le sustituye por otra persona de una lista que existía, se nos ha dicho aquí en este Parlamento, con 4 ingenieros para poder sustituirle? No, pero eso no lo podían sustituir. Era una lista de contratación que se hizo de ingenieros. Entonces, para ocupar puestos directivos tienes que ser funcionario y estos eran interinos. Entonces, esos 4 no podían ser director de servicio, ni jefe de sección, ni jefe de negociado. Sí, eso ya lo sé. Pero se podía haber nombrado director de servicio a otra persona que sea funcionario dentro del departamento y cubrir la baja de ese ingeniero, que era imprescindible con otra persona de la lista de contratación, es lo que quiero decir. Sí, podría haber sido, sí. Bueno, se lo pregunto fundamentalmente porque después de 9 meses el Gobierno no ha sustituido al señor Polo. ¿El departamento funciona con normalidad? Sí. Yo creo que sí. Gracias por la puntualización. Según dijo aquí la semana pasada la señora Sorena, no se nombra sustituto porque se piensa reestructurar los servicios de la Dirección General. Supongo que sabe algo de eso. ¿Y a qué responde esa reestructuración que, según parece, va a afectar a su servicio al del señor Polo? Lo pregunto porque si con un servicio como el suyo, que pasan por él todos los proyectos, y el del señor Polo, que pasan todas las direcciones de las nuevas infraestructuras, juntarlo va a ser posible. El trabajo no se le va a acumular si es que le nombran a usted director de servicio. La fusión de los servicios de proyectos y obras se lleva comentando muchísimos años. Siempre se ha dicho, ha habido años que ha habido menos obras y decía, bueno, pues igual podría ser un mismo servicio el que llevara tanto los proyectos como las obras.
Y eso es lo que se pretendía hacer con la nueva estructura del departamento, juntar proyectos y obras y luego dejar, por ejemplo, lo que es el Canal de Navarra, dejarlo en otra dirección, en otro servicio diferente. Bueno, vamos a la mesa de contratación. Entiendo que las mesas de contratación eran en su mayoría competencia del Servicio de Nuevas Infraestructuras del señor Polo, las de proyectos no, que supongo que serían suyas. Y que la mayoría de las mesas se constituían con el personal del servicio del señor Polo. ¿Quién decide que la mesa de Belate sea más amplia? ¿Quién le pide que forme parte de ella a usted? No recuerdo exactamente, pero ya sé que los últimos proyectos, de más de una cantidad y sobre todo las obras, aparte del representante de la Junta, sí que nos dijeron que estuviéramos todos los directores de servicio. ¿Habría llegado a sus oídos en aquellos momentos algún comentario previo en el departamento o en el servicio acerca de esa mesa? ¿Se decía por el departamento que esa mesa ya estaba adjudicada? No. ¿Y también a quién se le iba a adjudicar? No, antes de la constitución de la mesa no. ¿Y una vez que se No. constituye y durante el luego desarrollo? se escucharon los rumores, no sé si lo dice usted por eso, cuando ya estábamos ya en el proceso de valoración. Entonces sí, cuando se escucharon los rumores, previamente no. Bueno, es que no se sabía quién se iba a presentar todavía. De acuerdo. ¿Fue usted uno de los representantes, de los integrantes de la mesa de contratación de las obras del desdoblamiento del túnel que advirtió públicamente que había rumores de que esa obra iba a ser para Acciona OSES? Se lo digo porque, según un correo, se dice que 5 miembros de la mesa advirtieron de que había rumores y que la obra iba a ser para esa empresa. Sí, en una reunión que tuvimos de la mesa, sí que fue el secretario que nos dijo que lo había oído y preguntó a qué no lo habíamos oído. Y sí, yo fui uno de los 5 que lo había oído en el departamento, esos rumores. Yo insistirle en una cosa. Desde UPN les venimos apuntando a todos los técnicos que han pasado por esta comisión, pues que después de escuchar a los distintos cargos políticos, desde la presidenta, consejeros, director general, en la prensa, en los órganos de representación como el Senado o en este Parlamento, insisten en una cosa muy sencilla, que todo ellos no adjudican y que toda la responsabilidad de las adjudicaciones son, como según ellos dicen, no puede ser de otra manera, los propios técnicos. Evidentemente, si hay alguna cuestión que los tribunales derivan de esta actuación de la mesa de contratación, exceptuando al interventor, al secretario y al representante de la Junta de Contratación, que hicieron unos votos particulares denunciando una serie de cosas, la responsabilidad va a caer sobre ustedes. ¿Eso lo tienen claro? Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos al desarrollo de la mesa. ¿Hubo algún incidente que reseñar en la formación de la mesa? ¿Fue normal, como todas? ¿La mesa se formó normal? Se constituyó normal, sí. Bueno, entramos en el proceso de valoración de las ofertas. ¿Cuál fue el procedimiento establecido por el señor Polo para recoger la puntuación de cada miembro de la mesa y para la confección de la tabla y el informe final de valoración que envía al secretario? ¿Hubo alguno especial o se utilizó el mismo procedimiento de siempre? No, se utilizó el procedimiento que utilizaban en obras, que era cada uno de los miembros de la mesa hacía su valoración. Algunos hacían informe, otros solo tomábamos notas y le dábamos todas las puntuaciones al presidente de la mesa. Luego él hacía el informe de valoración, lo miramos, nos parecía que estaba correcto y luego ya se envía a los miembros, como vamos a llamarlos no técnicos, de punto de vista en general, al interventor, al secretario y al miembro de la Junta. Es decir, el procedimiento de siempre, que era el que ha descrito, es decir, que ustedes envían al señor Polo y él, conociendo todas las puntuaciones, aporta la suya y realiza el informe de valoración. Solo para estar seguros, sus dos compañeros de mesa dijeron aquí la semana pasada que ese fue el proceso y que no conocieron las puntuaciones del presidente hasta que no se envió el cuadro individual y el informe técnico de valoración. ¿Le pasó a usted, señor Polo, en algún momento su puntuación individual antes de enviar ese informe? No, nunca. ¿Hubo alguna sesión presencial de los miembros técnicos de la mesa donde se pusieron en común las puntuaciones y se debatieron sobre ellas antes de la emisión de ese documento resumen de las puntuaciones individuales que realizó el señor Polo con sus puntuaciones? No.
Los dos jefes de sección del servicio del señor Polo, que le han precedido en esta comisión de investigación, han declarado que el presidente les pidió que cambiasen las puntuaciones, que habían puesto a la UT que ellos daban como ganadora de la adjudicación. Recuerdo que los dos jefes de sección del servicio del señor Polo daban como ganadora, como adjudicataria de la obra, a la UT de María Escurrena. ¿Era eso habitual en las mesas de contratación? ¿Cree que esa actuación es legal? No sé si es habitual o no es habitual esa forma de actuar. ¿A usted no le ha pasado? A mí no me ha pasado. No. Nosotros trabajamos, bueno, en proyectos, tampoco tenemos miembros de la Junta, son mesas más reducidas y lo que hacemos es votamos independientemente cada uno, sí que nos juntamos un día y ponemos en común las puntuaciones. Y luego ya se elabora el informe. Digo porque ese cambio, esa intrusión, por así decirlo, en las puntuaciones de esos dos miembros de la mesa, pues lo pidió a uno de los miembros de una forma, vamos a llamarle por ser suave, airada, y al otro de forma menos rotunda, pero igual de contundente, poniendo en duda la capacidad de esa empresa para realizar la obra. Ya ha dicho que no le sugirió a usted que cambiase sus puntuaciones. ¿Cree que lo hizo porque su puntuación daba como ganadora a la UT de Acciona Servinavar? No lo sé. No sé por qué. A mí no me dijo nada, desde luego. Bueno, todo esto lo digo porque, bueno, usted es un técnico con acreditada experiencia y, como tal, me gustaría pedirle su opinión técnica. El señor Polo asigna 7 puntos menos a la oferta de María Escurrena frente a la de Acciona. ¿Cree que esa diferencia es exagerada? ¿Puede haber otras razones, aparte de las meramente técnicas, para esa puntuación? 7 puntos. Pues no lo sé, la verdad. Pues bueno, lo decía también porque de los 4 técnicos restantes, 2 dan como mejor oferta a María Escurrena, y le he comentado, otros 2, entre ellos usted, Acciona, pero con unas diferencias mínimas de apenas 2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Pues para nosotros, como opinión nuestra, está absolutamente claro. En cuanto el señor Polo recibió las puntuaciones de sus 2 jefes de sección que daban como ganadora a María Escurrena, vio que él tenía que penalizar mucho a esa UT para que saliera a Acciona, y eso era de entrada ya un cante. Y fue a presionar a ambos para que cambiaran sus notas, pero como ninguno de los dos lo quiso hacer, el presidente, conociendo todas las puntuaciones, tuvo que bajar escandalosamente, porque la diferencia es escandalosa con respecto a la suya, 7 puntos de valoración a esa UT para que salieran las cuentas a favor de la UT de la empresa del señor Cerdán. Bueno, ya tenemos el primer informe, ya se ha hecho, porque a partir de ese momento empiezan a aparecer las prisas por acabar la mesa. Yo creo que las prisas eran por las fechas en las que estábamos, porque cuando llega San Fermín, 8 miembros en la mesa de contratación, vacaciones de uno, vacaciones de otro, y bueno, parece que te gusta terminar las cosas, bueno, antes de las vacaciones dejar todo terminado. También coincide el final de la legislatura. ¿Pudo influir en algo? No creo. ¿Tienen alguna reunión los técnicos sobre plazos o la importancia de este expediente? Lo digo porque el señor Polo afirmó aquí, y en los correos afirmaba también que le habían trasladado de gabinete la importancia de la obra y la prisa que tenía por adjudicar. ¿Se lo comentan ustedes entre los técnicos? No lo comentamos, bueno, pero las prisas eran también por el cumplimiento de la directiva europea, que ya desde 2019 ya teníamos la posible sanción, sí. Y a eso se debía, yo creo, que las prisas. Cuando empiezan los desacuerdos con la escasa explicación del informe de valoración y por el procedimiento por el que se hizo la valoración, tanto el secretario como el interventor piden varias veces que la mesa se reúna. ¿Sabe por qué el señor Polo se niega rotundamente a reunir la mesa? Pues no lo sé. ¿A usted le hubiera parecido correcto que la mesa se hubiera reunido? Sí, no hubiera pasado nada por reunirnos. ¿No les pidió ninguna opinión? Es decir, ¿me piden esto, nos reunimos o no nos reunimos? No. Tomó la decisión absolutamente él. El señor Polo dijo aquí que con el secretario no tenía ninguna diferencia, pero que las diferencias empezaron cuando conoció a quién se le adjudicaba la obra. Ojo, incluso se atrevió a sugerir que a lo mejor esperaba que la obra se la adjudicase otra empresa. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? ¿Cree que los miembros no técnicos de la mesa tenían algún interés en que la obra se la llevase otra empresa? No. No lo cree. No lo creo. Y tampoco le parece acertada la opinión de que las diferencias empezaron porque a lo mejor el secretario quería que hubiese otra adjudicataria. No. Los 2 técnicos que le han precedido en esta comisión
han insistido en algo que nos parece importante, que es calificar al secretario y al interventor como dos excelentes profesionales, dos personas muy capaces. Tanto es así que por su experiencia y su valía dijeron ambos en distintos momentos de esta intervención, les habían solucionado muchas veces cualquier complicación en las mesas. ¿Piensa usted lo mismo de esos dos profesionales? Es verdad. Bueno, lo cierto es que si es así, cada vez nos cuesta más entender esta situación, porque esta vez no les hicieron ni caso. Porque parece que se sumaron a las críticas del señor Polo, o por lo menos los miembros técnicos no le llevaron la contraria. Críticas, bueno, que iban dirigidas a las competencias profesionales que tanto sus dos predecesores como usted han dicho que son positivas, que son muy buenas y que son excelentes profesionales. Pero yo creo que era más por ellos consideraban que, por lo menos desde mi punto de vista, que el informe estaba mal motivado, que le decían, insistían en eso, que era muy descriptivo y que no era comparativo. Entonces hicieron intentos de que fuera, bueno, que nos pasa en todas, bueno, en todas no, pero en muchísimas mesas hacemos un informe y hacemos correcciones, hasta que pues llegamos a una cosa que parece que es válida para todos los miembros de la mesa. Bueno, ante esa situación se reúnen el 12 de junio y deciden modificar el informe, el primer informe. Según tengo entendido, usted, consta en los correos, dice que para intentar acercar posturas se podrían eliminar las puntuaciones más altas y las más bajas de cada criterio. ¿Quién se opuso? ¿Por qué no se tuvo en cuenta su propuesta? Pues estamos en la reunión y cada uno proponía una cosa. El secretario propuso que fuera la suplente del presidente la que valorara. Yo propuse lo de quitar las máximas y las mínimas, como pasa a lo mejor en algunas oposiciones, en algunos tribunales, en algunos jurados, pues una tormenta de ideas para salir de esa situación. ¿Le molestó que no se le hiciese caso? No me molestó, pero bueno. ¿Alguno de sus compañeros técnicos apoyó esa postura? Yo creo que sí. Sí, por lo menos luego hablamos y decimos, pues oye, pues había tres ofertas, tres empresas que los técnicos pensábamos que cualquiera de las tres podía ejecutar las obras. Entonces, oye, pues si quitábamos, que saliera lo que saliera. Pero se podía mal interpretar que estábamos haciendo quitar esas puntuaciones porque ya conocíamos las otras. Entonces, no había como ninguna solución que nos convenciera a todos. ¿A esta solución se opuso el señor Polo? No recuerdo quién se opuso, pero no salió con que se opondrían más de uno. Muy bien, ahí sale el tema de la información expuesta durante días en H. ¿Qué situación generó esa información? Yo de eso me enteré tarde, de que había estado expuesta en H, y yo creo que no afectó para nada a las valoraciones, no afectó. Pero bueno, se avisó de que eso podía ser ilegal y podía dar lugar a que la mesa, a la adjudicación no fuese legal. Pero yo creo que por eso no se dio tanta importancia a lo de que estuviera en H. Creo recordar, Hacia finales de ese mes nadie da señales de vida, a pesar de que el secretario insiste en convocar la mesa y que siga el proceso. El señor Polo dice que no ve necesario convocar y añade otra nueva versión del informe textual para adaptarlo a las puntuaciones finales. ¿Lo consultó con usted? ¿Tuvieron alguna reunión conjunta o modificó el presidente por su cuenta ese informe para adaptarlo a las puntuaciones? Daba igual, por cierto, porque en ningún momento se tocaron las puntuaciones, a pesar de que ha habido 5 versiones del informe. Las puntuaciones bueno, puntualmente se modificó en una versión, por el tamaño de la letra. Pero el informe lo hace normalmente el director de servicio, entonces intenta coger lo que te ha dicho en la mesa. Pues entonces, con objetivos, intentar hacerlo más comparativo, pero lo hacía el director de servicio. El director de servicio, sin consultar. En ese momento, el 21 de junio, el secretario propone otra forma de poder superar la situación, que valorar al presidente suplente sin conocer las otras puntuaciones. La reacción del señor Polo la conocemos todos, lo hemos comentado en esta comisión varias veces. Es muy airada, pone como ejemplo su maravilloso currículo y, vaya, aparte de una serie de consideraciones que pueden considerarse, por lo menos a nuestro punto de vista, insultantes. En eso aparece en el famoso correo del 1 de agosto. Curiosamente, en ambos correos lo que queda en evidencia es el proceso y demuestra claramente que el señor Polo, como ha dicho usted y como dijeron sus compañeros que le han antecedido en esa comisión, conociendo las puntuaciones de todos los demás. Si no, bueno, ¿por qué el secretario propone que puntúe el presidente suplente sin conocer las demás notas? Pues bueno, porque el presidente titular lo ha hecho conociendo las demás notas, sin más. Bueno, todos los técnicos de la mesa, incluido usted, cuando se propone eso,
cuando el informe del secretario es contestado por el informe del presidente, salen en tromba a defender al señor Polo. ¿Por qué lo hacen? ¿Alguien les dice que lo hagan? Bueno, más que defender a Jesús Pueblo es que no nos gustaba la solución esa. Yo creo que era como ponerle a otra persona una responsabilidad. Ya estábamos en agosto, me parece, que ya era todavía retrasar todavía más. Era junio, bueno. Usted había propuesto una propuesta que parece muy lógica, como ha dicho, que se hace en muchos concursos, se hace en muchos temas de oposición. A mí me ha tocado muchas veces de eliminar las puntuaciones, que era también una propuesta de solución. ¿Por qué le molesta tanto esta? ¿Por qué les molesta a los técnicos que pueda haber una persona independiente que puntúe en vez del presidente y se haga otra vez la media? No lo entiendo bien. No sé, si igual es que se está cuestionando a la puntuación de una persona y tampoco queríamos cuestionar si había puntuado antes, si había puntuado después, si con conocimiento o sin conocimiento. Bueno, al final se elabora un informe definitivo con fecha 28 de agosto y el secretario redacta el acta el día 29. No le gusta nada al presidente y envía un correo al secretario sobre los votos particulares. Ojo lo que ponéis, que puede perjudicar la imagen del Gobierno. En fin, no sé por qué el señor Polo tenía tanto interés en salvaguardar la imagen del Gobierno. En unos de los correos y durante todas las comunicaciones que hay entre ustedes se insiste muchas veces que ha hablado con el gabinete, que si hay que tener prisa, que si por no perjudicar al Gobierno. Bueno, ¿cómo ve esto? En alguna de las mesas que usted ha estado se nombra tantas veces al Gobierno y al interés del Gobierno, el no perjudicar al Gobierno y el Gobierno me ha dicho, o son mesas técnicas que de alguna forma obvian, como debe de ser, que hay un Gobierno que es el que está gestionando al nivel político esas obras. No, las mesas son técnicas, ¿eh? No hablamos nada de ya, política. Por eso lo digo, porque en esta, curiosamente, el señor Polo habla de, ojo lo que ponemos, porque puede perjudicar al Gobierno, me han dicho del gabinete, el Gobierno dice, tenemos prisa de esto, es decir, parece la correa de transmisión directa del Gobierno en la mesa, cuando la mesa tiene que ser exclusivamente técnica. ¿Tiene alguna opinión sobre eso? No tengo ninguna. Bueno, otra de las cuestiones que provocan diferencias es la exigencia de los técnicos, según el señor Polo, de que ustedes debían haber conocido los votos particulares antes de subirlo a plena y al acta, él dice varias veces, para poder defenderse. ¿Por qué tantos nervios y tanto interés en que los jurídicos y el interventor de la mesa no dieran su opinión a través de un voto particular? Cosa absolutamente legal y normal. ¿Por qué cree que tenía tanto interés en que se conocieran los votos para poder defenderse? Pues no lo sé, porque no sé si se había hablado con que iban a meter el voto particular o no, pero por donde lo que opinaban cada uno de los miembros de la mesa ya lo sabíamos, entonces no lo sé, la verdad. ¿Cree que fue porque no se vieran los votos hacia afuera? Pues no lo sé. Bueno, una vez que ya había adjudicataria, había que revisar si la empresa Acciona Servinavar, además de las otras empresas que resultaron adjudicatarias, luego le preguntaré, de la dirección de obra, cumplían con los requisitos de solvencia exigidos en los pliegos. El 14 de septiembre, el secretario de la mesa manda a los miembros de la mesa la documentación aportada por las empresas. A mitad de mañana, y a pesar de la cantidad ingente de documentación, yo comprendo que tiene que ser una cantidad de documentación muy grande, el señor Polo y luego todos ustedes van dando el ok a la documentación aportada pues muy rápidamente. ¿Realmente les dio tiempo a analizarla o había alguna orden que había que dar el ok a la empresa que se había adjudicado? No, la documentación administrativa que se le pide a la adjudicataria no es tanta, ¿eh? Eran los certificados, el certificado de estar corriente con la Hacienda, o sea que se mira relativamente rápido, ¿eh? Los certificados igual nos costó más, el certificado de buena ejecución, el de la solvencia, pero además es rápida. Bueno, a partir de ahí solo queda el conflicto entre el señor Polo y los tres componentes no técnicos. En los correos se ve con evidentes, lo he dicho antes, con evidentes malas formas por parte del presidente de la mesa. Una parte piensa que no está justificada la idoneidad de la adjudicataria para hacer los túneles y que hay que pedir la justificación al respecto y ustedes, los técnicos, según dice el señor Polo, creen que sí, pero no existe constancia de que se reunieran ni de posturas particulares. ¿Hubo reuniones de los técnicos para llegar a esa conclusión? Respecto al certificado. La conclusión de no pedir, de no exigir la justificación técnica. No, yo creo que lo realizamos todos individualmente el certificado y para mí cumplía perfectamente lo que pedíamos en la solvencia, en el pliego. Y por eso no se quiere pedir el justificante a Acciona. En medio de todo y con las actas ya subidas a plena,
el señor López, el director general, convocó a una reunión el 7 de noviembre, ya con la mesa cerrada. ¿Quiénes estaban convocados? ¿Quiénes acudieron? ¿Cuál era el objeto de la reunión? Estábamos convocados todos los miembros de la mesa y acudimos todos menos el interventor, el que no acudió. Y ahí sí nos dijo, pues dijeron eso, que las labores de la mesa ya habían concluido y que ya lo demás que fuera el director general que se tenía que asesorar. Ya, que se tenía que asesorar fuera de la mesa. ¿Usted no le pareció raro que se reuniera la mesa cuando la mesa ya estaba cerrada? Bueno, no sé, yo creo que el director general, al ver una resolución con un informe de fiscalización, un reparo no suspensivo, al ver todos los votos particulares y ver todo, pues igual le llamó la atención y quiso informarse, no lo sé. Hombre, por ahí hay varias constancias en algunos correos que se dice que lo que había que hacer era limpiar, por así decirlo, la adjudicación y la documentación. ¿Significa eso que había que cambiar o eliminar los votos particulares de la mesa? ¿Se dijo en algún momento allí? No, eliminar los votos particulares nunca. Yo creo que era el certificado de buena ejecución, ya que había sido motivo de voto particular, pues entonces que fuera diferente. Y luego, ¿qué más? Yo creo que nada más fue sobre el voto particular. El 20 de diciembre aparece un nuevo certificado. Sí. Un nuevo informe de valoración, perdón, con la mesa cerrada desde el 26 de octubre, desde hacía más de 2 meses. ¿Quién lo elabora? ¿Quién le pide que lo firmen? Porque lo firman los componentes de la mesa. ¿Alguien les dice que es ilegal hacer una nueva valoración y presentarla 2 meses después de que se ha cerrado la mesa o le parece a usted adecuado? Pero eso es lo mismo que le estaba diciendo. Pues igual el director general, al ver que los votos particulares habían sido en parte porque el informe estaba mal motivado, pues igual, oye, pues vamos a intentar por una quinta vez modificar el informe, que luego no tuvo ninguna repercusión porque no fue válido, y luego pedir el informe otra vez, el certificado a la demarcación de carreteras en Aragón. Ya, pero la mesa estaba cerrada. La mesa estaba cerrada. Entonces... Pero no lo hicimos como mesa. La mesa no hizo esas gestiones. Ya se hizo, pues ya me imagino que sería el director general por aclararse la situación que había en ese expediente, antes de firmar la resolución. Desde luego ahí se han generado muchísimas dudas, porque con esa misma fecha, el 20 de diciembre, el otro día lo comentábamos en el Pleno, el señor Polo envía el famoso informe de solvencia de la mesa, que los técnicos de la mesa se habían negado a pedir cuando estaba abierta. ¿Quién había pedido ese certificado a la empresa? Se lo digo porque por las fechas parece absolutamente demostrado por los correos que el señor López no, porque el señor López pide en un correo del día 20 de diciembre a las 18:06 de la tarde que se le justifique esa solvencia y el certificado estaba firmado ese mismo día a las 10 de la mañana. Por lo tanto, ¿quién lo pidió? ¿Sirvió para tapar el funcionamiento ilegal de una mesa ya cerrada? ¿Dónde aparece ese certificado? ¿Qué saben ustedes? No sé qué es lo que pidió, pero tampoco sirvió para nada ese certificado. Bueno, el certificado de solvencia lo envía la delegación. Bien, pero ya la mesa ya estaba cerrada y teníamos el certificado con los votos particulares y ya no... Yo creo que no sirvió para nada. Bueno, igual algunas personas le aclararían que coincidían los dos certificados. Este certificado era mucho más resumido que el anterior, el otro había que interpretar alguna serie de cosas, pero el certificado decía lo mismo. Ya, pero se pidió fuera de la mesa y lo pidió, si lo dijo que lo pidió el señor López no lo pidió por las fechas, y si lo pidió el señor Polo seguía funcionando como mesa 2 meses después de cerrar. No sé quién lo pidió, la verdad. Bueno, el señor Polo se ve que sigue funcionando por su cuenta y riesgo como mesa de contratación, yo supongo que para convencer al director general de que firme la adjudicación. Hace un nuevo informe y pide ese certificado que aparece firmado antes de que el propio director general lo pida. Es habitual que el órgano de licitación, de contratación de una licitación, como le pasó en este caso, tarde más de 60 días en firmar lo que sale de una mesa. No. Suele ser habitual que se firme inmediatamente lo que sale de la mesa. Suele ser habitual. ¿Y por qué cree que aquí, con la prisa que había, con los requerimientos de Europa, con el túnel parado desde los tiempos del cólera, el señor López, órgano de contratación, tarda más de 2 meses en firmarlo? Pues no lo sé. Usted presidió, si no lo entiendo, si no tengo mi dato mal, la mesa de contratación para la redacción del proyecto de los túneles de Berace, ¿verdad?
Se adjudicó a Geocontrol y Sertedna en 2020. Una vez adjudicadas las obras, este proyecto ha sufrido importantes modificaciones. Hablamos de polvorines, de plantas, de filtraciones de agua, de lagos. Un modificado que va a costar, según se dice, 8,5 millones de euros. ¿Cometía errores o se quedó desfasado el proyecto original? Bueno, no es de la mesa de lo que estamos hablando, pero vamos... Sí, es de Velate. Sí, pero bueno, estamos hablando de la adjudicación Sí. de las obras, no del proyecto, pero vamos, el proyecto yo creo que el proyecto estaba correcto, pues igual alguna cosa quedó desfasada desde que se aprobó hasta que se hicieron las obras, pero el proyecto estaba aquí. ¿Y considera correctas esas modificaciones? No las conozco todas, ¿eh? De modificación yo no estoy en ese... ¿Con esas modificaciones podía tener algún interés la empresa adjudicataria para recibir mayores ingresos, por ejemplo? No. Hay modificaciones en casi todas las obras hay modificaciones y más en un proyecto de un túnel, que la incertidumbre es más grande. Lo digo porque, claro, en el informe de valoración de las ofertas destacaban varias cosas en relación a la oferta, ya vuelvo a la mesa, a la oferta de Acciona Servinavar, el uso de explosivos tipo gel, la instalación de refugios, el que no se iba a cortar para nada el tráfico dentro de los túneles. Nada más empezar la obra, los túneles estuvieron 2 meses y medio cerrados. Por lo tanto, ese proyecto era la base inicial y la valoración que se hizo después en base a ese proyecto de la mesa de contratación contenía una serie de propuestas que serían valoradas por ustedes como positivas. Claro, el modificado altera absolutamente o puede alterar esa valoración. Bueno, pero cada empresa, en este caso Acciona con Ferminoses, pues adaptará el proyecto a sus medios que tenga. Entonces... Ya, pero si uno le puntúa en una valoración técnica con una puntuación muy alta porque no se va a cortar el tráfico y se corta inmediatamente y está 2 meses y medio sin cortar, a lo mejor la valoración que se ha hecho por parte de la mesa hubiera sido otra si hubiera dicho que el tráfico hubiera estado, o los túneles hubieran estado cortados durante 2 meses y medio y había que desviar el tráfico por el puerto, por eso se lo comento. Bueno, para terminar... Se conocía en la casa que había problemas en el desarrollo de la mesa, es decir, la mesa estuvo funcionando, empezaron a haber distintas dificultades. Era conocido, en la casa se comentaba que la mesa no salía adelante, cuando se elevó la contratación que el director general no la firmaba. ¿Había un ambiente de conocimiento de lo que pasaba en la mesa o de problemas en la mesa? Bueno, igual lo que sorprendía era el tiempo que tardó desde que se salió a licitación las obras hasta que se hizo la resolución de adjudicación. Pero yo creo que problemas no. Es que no había problemas tampoco. ¿Usted había oído hablar de Servinavar? ¿Conocían a qué se dedicaba esa empresa? No. Tampoco había más empresas que no conocía. Yo vengo a lo mejor más del mundo de los proyectos y había muchas constructoras que no conocía. Lo digo porque sus compañeros que han estado aquí la semana pasada les resultaba extraña, ¿no? Y dijeron que investigaron de qué empresa se trataba. ¿Usted miró también qué empresa? Servinavar y muchas más. Ya le digo que había muchas que yo no conocía. Y lo digo también porque el señor Polo dijo aquí que el aseguramiento de las condiciones de las distintas empresas que se presentaban era tarea del secretario, que a él no le competía para nada. Cosa que parece ser que no es así, porque los 3 técnicos que han pasado, incluido usted, ha dicho que investigaron, que miraron, que conocían de alguna manera, que se interesaron por la situación de las distintas empresas. Durante el desarrollo de la mesa, ¿saben si era frecuente que algún dirigente del Partido Socialista visitara la sede del Departamento de Cohesión Territorial? No. Santos Cerdán, no, Ramón Alzorri, ¿les vio alguna vez por el departamento? No sé por el departamento, ¿no les conoce siquiera? Conozco al señor Cerdán, lo conozco, que estuve en una reunión con él. Sí. ¿En una reunión dónde? En el Madrid. departamento. En Madrid. ¿Y a qué se debía esa reunión? ¿Qué reunión era? Bueno, pues era una reunión en 2019, sí que estuve yo con él, y se hablaba del tren y luego de, como estábamos con lo de la directiva europea, que teníamos la fecha, entonces el Ministerio quería liderar las relaciones de España con Bruselas. Entonces nosotros le preparábamos la documentación de los túneles. ¿Y a santo de qué, si sabe usted, estaba allí el señor Cerdán? No sé.
O sea, estaba y ya está. Nadie dijo por qué tenía que estar. ¿Quién más estaba en esa reunión? Bueno, es una reunión que ha salido en muchísimos medios. Pues estaba el consejero Bernardo Ciriza, estaba Berta Miranda, que estuvimos hablando también de los ferrocarriles, la jefa de gabinete y yo. Pues muchas gracias por las contestaciones, por su tono y por su predisposición a contestar en esta comisión, y espero, si le hemos molestado en algo, que nos disculpe. Nada, gracias.